demora. Bueno. No les voy a perder más tiempo, ya voy a... Espérenme, ya pongo la clase de hoy. Sí, tenemos que seguir un poquitito con el enfoque axiomático, ¿sí? Con lo que habíamos dejado la otra vez. Sí, Gregorio, ya la voy a subir. Hoy estuve poquito acá en mi casa, así que bueno, me falta ponerme con la lista y pasarla, ¿sí? A ver si yo la tengo. Pero, a ver si la tengo acá. Gregorio, ¿qué falta la tuya? O sea que no la tengo. Profe, yo el otro día le escribí por el campus para preguntarle sobre mi nota. Bueno, haga una cosa. Escriban lo que le falta a la nota porque me falta pasar la lista. No tuve tiempo de ponerme a pasar. Me escriben ahí en el campus y yo cuando termine la clase me fijo en la lista y les paso la nota por privado, ¿sí? Y después cuando yo tenga ya pasada toda la lista, la publico para que ustedes todos se fijen que esté bien pasada la nota ahí. Perfecto. Yo, bueno, el mensaje ya lo tiene ahí. Bueno, dale. En el campus. Perfecto. Hacemos así. Así arrancamos ya la clase, ¿sí? De hecho, si no, se quedan un ratito al final de la clase y ahí se lo paso. ¿Sí? Porque la tengo, nada, en una hojita nada más. Todavía no la pasé a la computadora. Yo por mí no tengo problema si me lo pasa por el privado ahí del campus. Bueno. Dale. Buenísimo. Bueno, vamos acá entonces. Yo lo que quiero es arrancar porque le hice demorar. Acá. Perfecto. Y de acá, bueno, hay una parte que ya dimos, así que... Voy a acomodar un poquito. Esto ya lo dimos, así que bueno, déjenme pasar. Me di cuenta que se me... Oh. Esto sí lo estuvimos haciendo. Esto también. Esto también. Esto también. Esto también lo dimos el otro día. Hasta acá se acuerdan que habíamos dado. ¿Se acuerdan que era re importante esto, no? Porque esto hoy lo vamos a volver a tocar, ¿sí? Acá, así nos acordamos. Que la probabilidad condicional, ¿sí? Se leía acá, la probabilidad que ocurra sabiendo que ocurrió B era igual a la probabilidad de la intersección entre A y B sobre la probabilidad de B. O sea que es como que uno restringe, ¿sí? Ahora, como nuestro espacio muestral sería a B, porque sabemos que lo que ocurrió fue B. Bien. Y después ahí podríamos decir, bueno, si yo necesitaría, por ejemplo, la probabilidad de la intersección, acá pasando esta multiplicando, tenemos que la probabilidad de la intersección va a ser la probabilidad condicional por la probabilidad de B. Bueno, y importante que lo que dimos la clase del lunes, ¿sí? Uy, perdón. Acá. Que dimos, bueno, no sé qué me pasa, tengo muchas cosas abiertas en mi computadora, me parece. Bueno, lo importante era que si teníamos dos sucesos, ¿sí? Independientes, ¿sí? Como que ocurra uno no afecta que ocurra el otro, entonces la probabilidad de que ocurra A, sabiendo que ocurrió B, es la probabilidad de A. Y al revés también, ¿no? Si es la probabilidad de B, sabiendo que ocurrió A, me va a dar la probabilidad de B, porque no están afectados. Como son dos sucesos independientes, no están afectados con lo que pase con el otro suceso, ¿sí? Bien. Y entonces, considerando acá
que la probabilidad de la intersección era igual a la probabilidad condicional por la probabilidad de la otra, si son sucesos independientes, la condicional me queda directamente la probabilidad de A. Y de ahí viene este resultado, que se usa muchísimo, que la probabilidad de la intersección entre dos conjuntos es igual a la probabilidad, al producto de las probabilidades, cuando son sucesos independientes. O sea, si son sucesos independientes, lo puedo calcular de esta forma, y si no me dan estas igualdades, porque no pueden ser independientes. También es una forma de verificar que dos sucesos son independientes. ¿Vamos bien? ¿Se acuerdan de esto que dimos la semana pasada? Perdón, el lunes. ¿Estamos? Bien. Bueno. Después de eso habíamos visto este primer ejemplo. Así que acá, este es el último que dimos ahí en el pizarrón, que habíamos visto que si uno calculaba, por ejemplo, la probabilidad de B, ¿sí? Pero sin tener en cuenta qué es lo que pasa con el suceso A, me daba un medio, pero si nosotros, por ejemplo, acá calculábamos la probabilidad de que ocurran ambas cosas, ¿se acuerdan que era menor que 4 y que sea impar? Si calculamos la probabilidad de la intersección me daba un tercio, en cambio, si ahora calculo la probabilidad de que ocurra B, sabiendo que ocurrió A, o sea, a priori yo sé que ya ocurrió A, recuerden que habíamos llamado en este caso a que sea impar, ¿sí? O sea, yo ya sé que es impar. Bueno, si tengo ese dato, ¿sí? La probabilidad me aumenta de un tercio, ¿sí? Me aumenta ahora a 2/3. O sea que significa que es, ¿sí? Perdón, de un medio. De un medio se me va acá, porque era la probabilidad de B, ¿no? Si tengo la probabilidad de B y no sé nada de A, tengo la probabilidad de un medio. Ahora, si quiero calcular la probabilidad de B, pero sabiendo ya que ocurrió A, me aumentó la probabilidad a 2/3. Eso es lo que habíamos visto la última vez. Bueno, ahora, para calcular estas clases de probabilidades conjuntas, cualquiera, conjunta, o sea que puede ser la unión, la intersección, la probabilidad condicional, cualquiera de estas probabilidades, hacer una tabla de contingencia o árboles de probabilidad hace que los datos estén más visuales y sea mucho más fácil, sencillo de resolver problemas. Bueno, entonces eso es, por ejemplo, si tengo este problema, está bueno que construyamos las dos cosas, tanto la tabla como el árbol, y ver un poquitito cómo se leen los resultados. ¿Qué dice? Una universidad tiene 1.500 alumnos, sabemos que 850 estudia alguna licenciatura y 650 alguna ingeniería. Bien, ahora dice que de los que estudian ingeniería, 350 son mujeres, ¿sí? Y de los que estudian la licenciatura, 600 son mujeres. Bueno, entonces ahora con esos datos uno puede construirse una tabla. Para eso, por ejemplo, podemos llamar que M, ¿sí? Tenemos que llamar de alguna forma a los sucesos, ¿no? Bueno, por ejemplo, tenemos suceso M, que sería que la estudiante sea mujer, H, que el estudiante sea hombre, L, que la estudiante estudie alguna licenciatura, y, por ejemplo, I, que estudie alguna ingeniería. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que hacemos cuando calculamos probabilidades, son definir los sucesos. ¿Sí? Esa sería la primera parte. Bueno, una vez que tenemos eso, ahora sí podemos ir a hacer una tablita. Fíjense que, por ejemplo, en la tablita yo puedo poner en una el género masculino, mujer, hombre, porque acá llamé M, ¿sí? M y H, mujer, hombre, y en la otra, por ejemplo, L de licenciatura y de ingeniería. Y los totales, ¿sí? Bueno, y ahora tenemos que llenarla con los datos, ¿sí? Y hacer algunas cuentitas para que esté completa. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien, yo voy preguntando porque por ahí, para que ustedes vean y cualquier cosa, si se perdieron, me hagan repetir,
Que no hay, ustedes saben que conmigo no hay problema en eso. Bueno, entonces ahora sí, vamos a llenarla. Tenemos que llenar y completar, como hacemos con los conjuntos también, con diagrama de Venn. Bueno, vamos a empezar con una línea. Por ejemplo, podemos empezar así, a llenar. Mujer. ¿Sí? Mujer. ¿Qué dice de las mujeres? ¿Sí? Vamos viendo. De lo que estudia ingeniería, dice 350 son mujeres. ¿Sí? Bueno, ¿dónde lo vamos a poner ahí? Y acá, porque mujeres que estudian ingeniería serían acá, ¿se dan cuenta? ¿Se ve a dónde marco o no? Si no tengo que agarrarlo, no quería cambiar tanto, pero acá. Ahí, ¿no? Mujeres que estudian ingeniería, acá iría. ¿Sí? Y después el segundo dato, dicen tanto 600 mujeres son las que estudian licenciatura. O sea, dice mujeres que estudian licenciatura. Irían acá los 600, ¿no? Entonces vamos completando con los datos que tenemos. ¿Sí? Bueno, entonces acá los 350 y acá los 600. Bueno, uno empieza a completar todos los datos que van surgiendo. Bien, entonces dijimos, bien, 600 y 350. Y ya podemos poner el total acá. Y ya lo tenemos. ¿Total de qué? De mujeres. ¿Cuánto es ahí el total de mujeres? ¿950? Bien, 950. ¿Sí? Y ahora hay que seguir con todos los datos. ¿Sí? Todos los datos que podamos. ¿Qué más podemos poner? ¿Qué les parece? Acá van totales también, acá son todos totales, acá van de los hombres, o sea, hay que llenar, ¿no? Y vamos marcando, ahí acá hay, por ejemplo, hay un 1500, acá tenemos un 850, acá tenemos un 650. Por ejemplo, este 850, ¿dónde iría? En el total de licenciatura. Ahí está, total de licenciatura, 850. Bien, ¿y qué más ahora? ¿Qué tenemos? El 650, ¿dónde iría? ¿Sí? Parecido, ¿no? Total de ingeniería. Claro, ahí, 650. En realidad hay un dato de más, porque acá estamos suponiendo como que no hay otra carrera que se estudie, ¿sí? Así que bueno, en el total de los totales, ¿cuánto iría? 1500. Ahí está, tiene que dar 1500, ¿sí? Entonces, fíjense que le podrían haber dado uno de estos dos datos nada más, porque si ya tengo que acá van 1500, la suma de estos dos me tiene que dar 1500. Si no me está dando 1500, algo está mal, ¿no? Entonces, bueno, a veces no, se da solamente el dato de la licenciatura y el otro lo sacan ustedes, porque si tienen que total hay 1500, este lo puede sacar, ¿sí? Siempre es como que el que falta lo sacan ustedes, ¿sí? Bueno, y ahora hay que seguir completando. Bueno, por ejemplo, ¿cómo completo los hombres que estudian licenciatura? El total menos las mujeres. Exactamente. ¿Cuánto me dan? 250. Ahí está, 250. ¿Sí? Claro, a este total le saco la que son mujeres, listo, son hombres. Y acá, 300 sería. ahí está. ¿Sí? Bueno, acá están suponiendo que, creo que el año pasado también lo dije, porque este es el mismo problema que usé el año pasado de un libro, que nada, que en los documentos es femenino masculino. ¿Sí? Bueno, porque hoy en día tendríamos que poner otra columna más. Pero bueno, estamos suponiendo que nada, estamos sintetizando, ¿no? Bien. Y ahora entonces, ¿qué falta? Completar acá. ¿Cuánto va a ir acá? 550. Bien. Y acá hay otra cosa que tenemos que ver que me dé bien. ¿Sí?
que sería que la suma de los 950, que son mujeres, más los 550, que son hombres, me den los 1500. ¿Sí? Acá también, si no me llega a dar, algo está mal. Bueno, hay veces que se dan menos datos. Entonces, con los datos que uno tiene que completarla. Y una vez que tengo todo completo, ahí puedo empezar a ver, a sacar y calcular algunas probabilidades que me interesen. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos nosotros calcular la probabilidad de que un hombre estudie ingeniería. Entonces, ¿cómo calcularíamos esa? 300 sobre 650 sería. ¿O no? No, porque estaríamos hablando del total de los totales ahí. Ah, O no, sea, 300 sobre 1500. ahí está, claro, ¿sí? Porque ahí sería la intersección. Estaríamos haciendo la probabilidad de H intersección I, ¿sí? Entonces serían los 300 sobre los 1500, porque el total de los totales es 1500, ¿sí? Entonces, cada vez que yo tomo un numerito de acá del medio, ese numerito, como va con hombre y licenciatura, por ejemplo, 250, sería la intersección de lo que son hombres y estudian licenciatura. Ahora, si yo quisiera calcular, por ejemplo, la probabilidad de que una persona estudie licenciatura. $8.50 sobre 1500. Ahí está. ¿Vieron? Entonces, si uno tiene esta tabla, es como que es mucho más fácil ver cómo puedo calcular ciertas probabilidades. ¿Vamos bien? Ahora, acá le voy a mostrar, tengo la tabla también hecha acá. Sí, la de recién. Esta está sacada también del libro, pero es para que les quede bien ahí qué significa, ¿sí? Cada una de estas celdas es la intersección de los eventos, es decir, donde se cumplen las dos características, que es lo que vimos recién, ¿sí? Los datos faltantes se obtiene haciendo la diferencia, ¿sí? Y siempre tenemos que ver que por filas o columnas los totales me den bien. Bien, ¿vamos bien? Y ahora con eso, con esta tabla también podemos hacer un árbol de probabilidad. En realidad, nosotros podemos hacer solo el árbol de probabilidad o solo la tabla o las dos cosas. Depende qué tenga que calcular. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos el árbol? Bueno, tenemos que empezar a abrir en rama. ¿Sí? Bueno, una forma de abrir en rama sería, por ejemplo, poner mujer-hombre. Empezar con eso. ¿Sí? Es de donde yo quiero empezar. ¿Sí? Yo digo, bueno, son alumnos. ¿Sí? Que son, ¿cuántos en total? Tengo una raíz que son alumnos. En total, ¿cuánto había? 1500, ¿no es cierto? ¿Sí? 1500. Bien, acá se dividen. Como les dije, esta vez se divide solamente en mujer, hombre. ¿Sí? Y también tenemos un dato. ¿Cuántas son mujeres y cuántos son hombres? ¿Cuántas mujeres hay en total? Ustedes saben que siempre trato de que ustedes... 9.50. Ahí está. Ustedes saben que yo me puedo quedar 10 horas hasta que me contesten. Ahí está, gracias. No, 10 horas no me voy a quedar. Bien, y ahora acá hombres, ¿no? ¿Hombres cuántos son? 550. Gracias, chicos. Ahí está. Me aburro. Si no contesta nadie, me aburre. Ahí está. Bueno, ahora también, de acá puedo otra vez dos ramas. ¿Qué voy a poner en estas ramas? Las de licenciatura e ingeniería. Ahí está. Pero, claro, pero son las que son, por ejemplo, mujeres. Ya sé que son mujeres y estudian licenciatura o mujeres y estudian ingeniería. Entonces, en realidad, cuando abro, lo que voy a tener son las intersecciones. Mujeres que estudian licenciatura y mujeres que estudian ingeniería. Entonces,
ya lo que voy a obtener acá son las intersecciones de esos conjuntos. ¿Sí? Entonces ahora digo, ¿cuántas mujeres estudian licenciatura? 600. Bien. No entendí, lo de 600. la intersección, ¿lo puedes repetir, por favor? ¿Por qué la intersección? ¿Por Es qué la porque es hombre y intersección? mujer. Porque estas son mujeres que estudian licenciatura. O sea, son mujeres y estudian licenciatura. Acá son mujeres y estudian ingeniería. ¿Sí? Está bien, sí, está bien. Por eso Ahí es la está. intersección. Por eso es que lo consideramos, lo tomamos de acá del cuadrito. Por ejemplo, licenciatura son las 600. Sí, Están sí, sí. verificando esas dos cosas. ¿Sí? Y ahora estudian ingeniería, las miramos acá, son las 350. Bueno, igual hacemos ahora con los hombres. Vamos dividiendo ramas. En una vamos a tener que sean hombres y estudien licenciatura, y en la otra la vamos a tener que sean hombres y estudien ingeniería. Bueno, ¿cuántos hay? Perdón, acá puse, porque no se vio, 350, ahí está. Bueno, acá, que estudian licenciatura son, ¿cuántos? 250, Bien, 250. Y que estudien ingeniería, 300. ahí está. Listo. Con esos datos uno también puede calcular un montón de probabilidades y es más fácil. ¿Sí? ¿Estamos? Hasta las condicionales podemos. Las condicionales también, porque ustedes saben que, por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad de que un estudiante que estudie ingeniería sea mujer, un estudiante que estudie ingeniería sea mujer, esa es una condicional. ¿Se dan cuenta que hay una es condicional eso? Un hombre que es Sí, porque una persona, ¿cómo dije? Un hombre que estudie ingeniería sea, un hombre, no me acuerdo qué dije ya. Me quemé. Que un estudiante de ingeniería sea mujer, creo, profe. sí, eso. Un estudiante de ingeniería sea mujer. Ahí está. Está. Un estudiante de ingeniería sea mujer. Porque yo estoy diciendo algo que conozco a priori, ¿qué sería? Estudiante de ingeniería. Claro. Ahí está, claro. Entonces ahí, por ejemplo, sería la probabilidad, ¿sí?, de que sea mujer, ¿quién? Un estudiante de ingeniería. Entonces tendría esa condicional. ¿Sí? Yo sé a priori que estudio ingeniería. Ahora, una pregunta ahí, a ver si entendí bien. Entonces, si vos sabés a priori que es estudiante de ingeniería, usás el total. Usás una condicional. Sí, pero, por ejemplo, ¿ese dato de la tabla sería el total? ¿O estoy equivocado? No, porque la condicional se calcula haciendo la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de I. Porque acá lo que vos sabés que estudia ingeniería. Tenés que hacer esa cuenta cuando es condicional. Bien. Ah, cierto, ahí está. Bien, bien, bien. Gracias. ¿Sí? Ahí está. Entonces tenemos que calcular esas dos probabilidades. Una cosa que yo diga, calcular la probabilidad que un hombre estudie ingeniería. Ahí estamos pidiendo que un hombre estudie ingeniería. Estaríamos pidiendo la probabilidad de la intersección. Entonces hacemos 300 sobre 1500. Que un hombre estudie ingeniería. Ahora, calcular la probabilidad de que un estudiante de ingeniería sea hombre, ahí ya sería la otra, la del hombre sabiendo que estudia ingeniería. Ahí ya sé algo. Si estamos diciendo que sé algo de a priori, esa es una condicional. Entonces tenemos que tener cuidado qué es lo que queremos nosotros. Una consulta, profe. Sí. Cuando uno habla de condicionales, que básicamente se achica un poco el espacio muestral, ¿no? Se achica el espacio muestral, sí. Bueno, pero si vos, acá, si yo digo acá también como que achiqué, ¿no es cierto? Parecería que achiqué. Pues yo digo, calcular la probabilidad que un hombre estudie ingeniería, que sea hombre y estudie ingeniería, bueno, ahí haríamos 300, está bien, pero no achiqué el espacio muestral, porque es 300 sobre 1500, claro. Sí, pero uno puede decir, bueno, pero es hombre y estudia ingeniería, hay una intersección ahí, parece que más chico, pero
el total sigue siendo el mismo. Claro, por ejemplo, el ejemplo que usted dijo, estudiante de ingeniería, pero que sea mujer, sería 350 eh, sobre 950, ¿no? Claro, no, porque es sobre I. Y fíjate que de ingeniería, a ver cuánto había de ingeniería. 600, también, 650 estos son. Ah, ok. Este era el total de los que estudiaban ingeniería. Bueno, eso viene porque fíjate que se te van a cancelar los 1500, porque la probabilidad de esta intersección, mujer estudiante de ingeniería, sería 350 sobre 1500, ¿no es cierto? Y cuando hago la probabilidad de que estudie ingeniería, voy a hacer los 650 sobre 1500. Y ahí lo que se ve es que el 1500 se van a cancelar. Y fíjate que te termina quedando al final 350 sobre 650. ¿Sí? Esto de que al final te termina eso, que se achicó el espacio muestral. Pero bueno, uno si quiere calcularlo con este cociente, fíjate que uno lo calcula cada uno con el total y se simplifican esos totales. ¿Mm? Bueno, entonces ahora con esto vamos a hacer, bueno, acá por ejemplo, bueno, hay una. Profe, perdón, ahí vos antes me había corregido, pero en definitiva te termina quedando 650 en el denominador, que es lo que yo Exactamente, esperaba. eso yo te Ahí digo, te está. termina quedando, pero Perfecto. esos 650 vienen de Que acá, ¿no es salen cierto? de la probabilidad, está bien. De esto, Perfecto. de la cantidad de lo que estudian en ingeniería. ¿Sí? Bien. Bueno, este es un árbol hecho así como más grandote, diríamos, pero es lo que vimos recién, ¿sí? Recuerden que acá, como está sacado este de un libro, esto es el cardinal, ¿sí? Nosotros, en general, en vez de poner este símbolo, que es cardinal, no sé si lo dieron en algún lado, ¿sí? En vez de usar ese símbolo, el cardinal, por ejemplo, no sé, de M, ¿sí? En vez de usar así, uno generalmente usa este es el más usado en Argentina, ¿sí? Ese. El cardinal, ¿vieron que se acuerdan que nosotros siempre ponemos así entre las barras? Es lo mismo. El cardinal es la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Se puede usar así o así. Yo soy muy viejo y me enseñaron el primero, en la primaria. En la primaria, ¿viste? Sí, es verdad, ¿viste? Que antes se daba en la primaria. Entonces esto es la cantidad de elementos que tiene M, el conjunto M. Listo. ¿Sí? Bueno. Profe, Sí. una preguntita. Hay de las ramas que salen de estudiantes, en vez de hombre y mujer, ¿podría ser ingeniería y licenciatura también? O sea, ¿sería Sí, lo mismo? sí. Ah, ok. Sí. Ok. Sí. Por eso yo hice esta porque, bueno, uno puede decir, bueno, puedo separar en femenino y masculino y después en carreras, pero bueno, uno también podría separar en carreras primero y después ver la cantidad, pero no, es un árbol, en definitiva. ¿Eh? Uno lo va construyendo. Profe, una pregunta. Sí. ¿Todo esto está en el apunte del campus? Este está en el PowerPoint, Ah, ok. ¿sí? Ok. El que se llama axiomático, ¿cómo se llamaba? Espera, ya te digo. Enfoque axiomático. Perfecto, profe. Gracias. De nada. Bueno, vamos acá. Yo creo que ahora, hoy, nada. Yo siempre, cada vez que voy a dar una clase, siempre hago unos retoques ahí, algunas cositas, algo que digo, esto no me gustó, pero nada, en dejarle más lugar. Por ahí, a lo mejor ahora se lo vuelvo a subir, ¿sí? Borro el otro y le subo este como para que le quede, no sé, un poquito más prolijo, pero el contenido es el mismo. En este dice, determinar la probabilidad de que un alumno elegido al azar estudie ingeniería puesto que es hombre. ¿Cuál es la probabilidad que me está preguntando? Condicional.
Bien, porque dice que estudia ingeniería puesto que es hombre. ¿Y qué condicional sería? Probabilidad de I tal que H. Ahí está. Ujú. Eso. ¿Sí? Y bueno, lo hacemos como lo de recién. Tendríamos que ir a la tabla, ¿sí? Y ver la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de hombre. Sacarlo todo con tabla como hicimos recién. ¿Sí? Bueno, lo que vimos que esos 1500 se terminan simplificando. Entonces, ¿sí? Saco la probabilidad de la intersección de la tabla, por ejemplo, que era ingeniería hombre. A ver, mira. Ingeniería y hombre, ¿ve? Acá. Por ejemplo, estos 300, ¿sí? Y que sean hombre, 550. Ahí. ¿Estamos? Ahora dice el otro, si estudia alguna licenciatura, dice, determina la probabilidad de que un alumno estudie alguna licenciatura, entonces es mujer. Si estudia alguna licenciatura, entonces es mujer. Puede ser probabilidad de M tal que L. Ahí está. Si estudia alguna licenciatura, porque uno tiene que pensar qué es lo que yo sé a priori. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo sé a priori? Si estudia alguna licenciatura, eso es lo que yo sé a priori. Entonces, eso va después de la barra, lo que yo sé a priori. ¿Y qué quiero calcular? Que sea mujer. Entonces quiere decir que la probabilidad de M, sabiendo que estudia licenciatura. ¿Mm? Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y otra vez, cada cosita de esta la sacamos de la tabla. Bueno, acá está, por ejemplo, ya había vuelto a copiar para que se vean. M, también la podemos sacar de esta o del árbol, es lo mismo. De M, intersección L, M, intersección L en las 600, ¿sí? Sobre que estudié la licenciatura, que es 850, perdón. Ahí está. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, vieron todo lo que se puede hacer con una tablita, ¿no? Un montón de probabilidades. Bueno, esto es cuando uno tiene todos los datos estadísticos, ¿no? Uno tiene hace todas las estadísticas y con esa estadística puede calcular todas las probabilidades, ¿sí? Y tener mayor información ¿sí? De lo que está ocurriendo. Ahora sí vienen los teoremitas que yo le había dicho que íbamos a dar hoy. Si la semana que viene podemos hacer la práctica. ¿Qué dice? Bueno, acá cambié, por ejemplo, un poquito del que está subido, porque le dejé como mal lugar acá para escribirle a ustedes. ¿Sí? Eso es lo que yo les decía, que siempre cambio alguna cosita, porque acá estaban los dos teoremas juntos, entonces acá yo puse de algún teorema como para que me quede más lugar. Porque ¿de dónde viene eso? ¿Sí? Profe, después con las anotaciones, ¿lo va a subir o se va a mantener el que ya estaba en el campus? No, subo este, porque este ya tiene, por eso lo voy cambiando, o se lo subo después en la clase de hoy, ¿sí? Porque ya va a estar todas las anotaciones de la otra vez, porque este ya tiene las anotaciones de la otra vez y ahora se le suman las nuevas. ¿Sí? Como está más completo, sí, yo se lo subo. Bueno, entonces, vamos a probar esto. Dice que si yo tengo que calcular la probabilidad de que ocurra A sub B, A sub 2 y A sub 3. ¿Sí? Esto sería, ¿no? Si es la probabilidad de la intersección, queremos calcular la probabilidad de que ocurran estos tres sucesos, ¿sí? Simultáneamente. Ocurran los tres. Entonces dice que esto va a ser igual a la probabilidad de que ocurra A por la probabilidad de que ocurra A sub 2, sabiendo que ocurrió A sub 1, por la probabilidad de que ocurra A sub 3, sabiendo que ocurrió
A sub 1 y A sub 2, que sería esto acá. ¿Sí? Fíjense que empecé con el primero y después, cuando seguí con el segundo, digo, bueno, sigo con la probabilidad del segundo, sabiendo que ya ocurrió el primero, y cuando voy a la del tercero acá, ¿sí? Digo, bueno, si calculo la probabilidad del tercero, ya sé que los dos adelante ya sucedieron. Y esto podemos seguir. Si tenemos la intersección de 4, empezamos igual. Empezamos con el primero y cuando vamos agregando las probabilidades de los otros, ya todos los otros son condicional porque ya sé, como es la intersección, es como que ya sé que ocurrieron los anteriores. Bueno, ahora esto se puede demostrar. En la realidad no es algo así que uno lo acepta, ¿no? Y no es difícil de demostrar. Bien. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer para demostrar? Bien. Bueno, entonces acá, yo sé que la probabilidad, ¿sí? De una intersección, ¿sí? La probabilidad de una intersección, yo la puedo escribir como la probabilidad de B, sabiendo que ocurrió A, por la probabilidad de A. ¿Está bien esto? Esa es la definición de, ¿sí? Que dimos. Cuando dimos la condicional, dijimos, bueno, a la probabilidad de la intersección, ¿sí? La podía escribir de esta forma. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, a esta intersección es como que la vamos a ver como de a poquito. La voy a escribir primero toda junta. Uno lo que puede hacer es decir, bueno, al A sub 1 a sub 2 lo voy a ver como si fuese uno de los conjuntos. Como acá tengo la intersección entre dos conjuntos y acá me aparecen tres conjuntos, es como yo digo, bueno, yo tengo A sub 1 a sub 2, intersección A sub 3. Tengo esta. ¿Sí? Bueno, entonces, usando esto que tengo acá que es lo que nosotros sabíamos desde antes, ¿sí? Sabiendo que este es como mi A y este es como mi B, esto va a ser igual a la probabilidad del A sub 3, que es como mi B, el A sub 3, sabiendo que qué cosa, que ocurrió este conjunto, que es esa intersección. ¿Sí? Por la probabilidad, miren acá, la probabilidad de el que está primero, y el que está primero es todo este. Entonces, por la probabilidad de esta intersección. ¿Sí? ¿Se entendió ahí lo que hice? Apliqué lo que vimos al principio, que a la probabilidad de la intersección la puedo escribir como una probabilidad de condicional por la probabilidad acá de lo que tengo acá después de la condición. ¿Sí? Lo que yo sé a priori. Bueno, ahora a este le vuelvo, como acá tengo la probabilidad de una intersección, le vuelvo a aplicar esto de nuevo. Ahora es como que el primero sería mi A y el segundo sería como mi B. Y esto lo escribo de nuevo, ¿no? Bueno, si vuelvo a aplicar, esto lo puedo escribir como la probabilidad, ¿sí? Entonces, miren, primero ¿quién va? El B. De la sub 2, sabiendo que ocurrió el primero, por la probabilidad del primero. Miren acá, la probabilidad del A, o sea, del primero. Y ya está, me quedo, miren, nada más que me quedó en otro orden. Pero si ahora miro acá lo que yo quería llegar, ve que es lo mismo. Entonces ahora lo que puedo hacer es escribirlo de nada. Es un producto nada más que está computado. Primero escribo la probabilidad de A sub 1, lo ordeno. Después, ¿qué me queda? La probabilidad de la del medio la dejo igual. A sub 2, sabiendo que ocurrió A sub 1, y esta la escribo al final. O sea, la ordeno nada más.
Listo. ¿Se entendió? ¿Cómo se demuestra? Es eso, para que ustedes vean que no es así una fórmula nueva. En la realidad sale de esto. Sale de esto de aplicarlo 2 veces. Lo aplico acá. O sea, nosotros tomaríamos este como un solo conjunto, diríamos. ¿Sí? Y aplico primero esta definición y después la vuelvo a aplicar ahora a este que me quedó acá. Listo. ¿Alguna duda de esto? No, estoy terminando de ver nomás un poco. Y sí, porque lleva lo suyo, ¿no es cierto? Tiene esto de que, bueno, O sea, no sé, de alguna manera me rememora la regla de la cadena en la derivada, pero nada que ver. y porque uno va aplicando de aparte, ¿no? Sí, sí, es como que la va descomponiendo y la va concatenando, pero Sí. Va sacando como de a capas. claro, Porque la exactamente. derivada también uno va sacando de a capas. Acá también como que va sacando de a una. Pero siempre es como que vamos escribiendo, salvo la primera, que es la probabilidad de A sub 1, a todas las otras la escribo como probabilidad condicional. Porque como yo sé que tienen que ocurrir las 3 cosas a la vez, digo, bueno, la probabilidad del primero por la probabilidad de A sub 2 sabiendo que ya pasó a A sub 1 por la probabilidad de A sub 3 sabiendo que pasó todo lo anterior, que está 2. Claro. Bueno, si tuviésemos 4 conjuntos, también, bueno, podríamos seguir aplicando una vez más. Pero es eso. Bueno, este se llama, es un teorema, es uno de los teoremas de probabilidad condicional, diríamos, ¿sí? Es cuando tengo más de una intersección. Porque si tengo intersección de 2, es esta la definición. Pero si tengo intersección de 3, voy a aplicar esta fórmula. ¿Sí? Sí. Sí. A ver, si yo tengo una tablita donde ya tengo los resultados y ya puedo trabajar con el resultado. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, a ver, la probabilidad de, qué sé yo, que, no sé, vea series policiales y vea, no sé, película y si yo ya tengo esa cantidad de números, listo, saco la probabilidad y listo. Acá es cuando uno no tiene esos resultados, ¿sí? Uno va a calcular esta condicional, es cuando a uno le falta datos, ¿sí? Cuando a uno le falta datos y entonces a priori conoce algunas cosas y entonces, bueno, ahí es cuando vamos a calcular con esta fórmula, ¿sí? Si yo tuviese todos los datos, lo calculo directo. Bueno, ahora, sí. No, digo, eso, digamos, ¿cómo? O sea, acá uno no tiene todos los datos, dice usted. No, en los problemas puede ser que uno tenga todos los datos. Ah, ok. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Si, por ejemplo, vos de datos, ¿sí? Ya tenés cuántos elementos hay en esta intersección, cuántos elementos tiene todo el experimento, ya está, hago, ¿sí? Calculo la probabilidad como sabemos calcularla y listo. Perdón, profe, usted cuando dice esta intersección yo no veo el cursor. ¿Qué no ves? Que no aparece el cursor cuando usted señala. Ah, perdón. Ahí está. Ah, ahí va. Perfecto. Bien. Una pregunta, ¿y ahí se respeta entonces es conmutativo ese producto? ¿Se respeta esa propiedad? Sí, porque ya son, ya son probabilidades, ¿sí? Ya son números reales. Claro, ahí va. Perfecto. Entonces, esto es un número real, esto es un número real, esto es un número real, entonces vale la propiedad conmutativa. Perfecto. Exacto. ¿Sí? Bueno. Bien. Ahora vamos al otro teorema que es un teorema muy importante, que es el teorema de la probabilidad total. Son 3 teoremas los que tenemos que dar. El de recién, ahora el de la probabilidad total. ¿Qué dice el de probabilidad total? Dice, si un suceso A debe resultar en uno de los sucesos mutuamente excluyentes, ¿sí? O sea, quiere decir que el A está formado por todos estos, ¿sí?
ocurre A si ocurre alguno de estos, ¿no? Y todos estos son mutuamente excluyentes. ¿Qué significaba que sean mutuamente excluyentes? Que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Bien, por lo tanto, no, ahí me quedé. ¿qué pasaba con la intersección? La intersección es 0. Claro. Es vacía. Ah, ahí está. Punto Sí. vacío. Vacío. Ahí está. Ya sucede uno o sucede el otro, no pueden suceder, ¿sí?, ambos a la vez, por eso la intersección era vacía, ¿no es cierto? Bien, entonces todo esto son mutuamente excluyentes, o sea, si tomo 2, la intersección va a ser siempre vacía. Ahora dice que si un suceso A debe resultar en uno de esos sucesos. Eso, en realidad, lo que me estaría diciendo, ¿sí?, es que al A lo puedo ir formando haciendo A intersección este, unión A intersección este, unión A intersección este. Si voy haciendo el A intersección cualquiera de esto, todo, la unión de todo eso me daría el A. O sea, es una forma de escribirlo, ¿sí? Entonces, el A intersección el primero, unión A intersección el segundo, porque yo sé que la unión de todo me va a dar el A. O sea que esto es verdad. Si yo hago esto, es una demostración, chicos. O sea, esto es para llegar a esta fórmula, ¿sí? ¿Por qué parto del A? Es porque yo acá quiero escribir el A en función, ¿sí?, de todos los A sub 1, A sub 2, A sub 3, o sea, de todos estos, ¿sí? Quiero escribirlo. Pero además necesito que queden las condicional. Y para que quede la condicional, tengo que tener alguna intersección, ¿sí? Entonces, me la juego. De decir, bueno, a ver qué intersección puedo poner. Bueno, ya sabemos que la intersección entre cualquiera de estos va a dar 0. Pero además, ¿sí?, si yo tengo la intersección, ¿sí?, acá, A con la sub 1, es como que esto es una parte de la sub 1. Esto va a ser una parte de la sub 2. ¿Estamos de acuerdo con esto? No sé si se ve, porque como agarro el... Uy, perdón. Cuando agarro el lapicito no se ve, a veces ahí se ve. Está bien que esto es un pedacito, diríamos, del conjunto A sub 1. Esto también es un pedacito de la sub 2. Y así puedo seguir, y esto va a ser un pedacito de la sub n. ¿Sí? O sea que, si yo hago, por ejemplo, intersección ¿cuánto me daría? ¿No deberían todos vacíos? Ahí está. Me quedarían todos vacíos, porque como el A sub 1 con el A sub 2, con todo ello entre sí son mutuamente excluyentes, ¿sí? Claro, cualquiera que agarre de esto, la intersección va a ser vacía, ¿sí? ¿Para qué me sirve eso? Y porque como tengo una unión, cuando yo calculo la probabilidad, ¿sí?, de la acá, la puedo escribir directamente, ¿de qué forma? Si el A, fíjense que la escribí como es todo esto, unión, lo que sigue, hasta que llegara a este, ¿no? Pero ya vimos que cada uno de estos son mutuamente excluyentes. No sé si se nota. Conjunto vacío igualmente. No vacío, pero la probabilidad de la unión era igual a ¿qué? A la suma puede ser. Ahí está. ¿Y le tengo que restar la intersección? ¿Hace falta? A ver, creo que no, pero déjame pensar. Me parece que no, porque la intersección es vacía. Ahí está, las intersecciones son todas vacías. Entonces no lo estaría contando 2 veces. Exactamente. No necesito, porque todas las intersecciones son vacías, porque son todas mutuamente excluyentes. Por eso
la probabilidad de A la puedo escribir directamente como la probabilidad de A intersección A sub 1 más la probabilidad de A intersección A sub 2 más hasta llegar a la última, que es la probabilidad de A intersección A sub n. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta más? Sí. Perdón, hoy estoy muy preguntando. No, tienen que preguntar, chicos, para eso está la clase. Ajá. Sí, acá que no estamos usando ningún tipo, o sea, que es más general la explicación, o mejor dicho, la fórmula que que estás desarrollando, nosotros podríamos usar, por ejemplo, tabla de verdad para ver bien, digamos, cuándo da vacío, cuándo no. ¿Es aplicable en este caso o no? ¿O está mal hacerlo? Digamos, si yo me quiero dar cuenta, porque esto uno a medida que lo va estudiando después ya como que te lo aprendés, pero digo, si vos ahora no tenés ningún tipo de número, no tenés ningún tipo de conjunto, pero vos sabés que son disjuntos, entonces vos podrías usar una tabla de verdad, por ejemplo, de decir, bueno, y entonces ahí calculás si es vacío o no es vacío. No sé si me Y explico. puede ser, tenemos que ver qué tabla te construís. ¿Sí? Ok. Tendríamos que Bien. ver cómo es tu tabla ahí de la verdad, cómo te la construís. ¿Sí? Yo no sé si es aplicable justo acá, pero hay veces que como que es útil. Sí, por No me eso, por acuerdo, eso. ahora había un ejercicio que como que se podía demostrar con la tabla de verdad y justo daba lo mismo, pero bueno, habría que ver si es aplicable a todo. Después cualquier cosa, Sí. hago un ejemplo y te muestro. Sí, chicos. Si a ustedes se le ocurre en algo, ya saben que lo vamos mirando. Está bueno mirar de varios puntos de vista. Saben que eso está bueno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo paso de acá a acá? Como todos los A sub I, todos estos. ¿Sí? Se nota, porque estoy señalando con el lapicito, entonces no se señala bien. Todos estos. Agarré el mouse. Todos estos son mutuamente excluyentes. Entonces, cuando a cada uno de ellos lo intersecto con A, también van a ser mutuamente excluyentes. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque esto es una parte de la sub 1. Yo ya sé que la sub 1 y la sub 2 son mutuamente excluyentes, o sea, su intersección es vacía. Y por supuesto, si lo intersecto con A, cada uno de ellos, también van a tener intersección vacía. ¿Se entiende? Entonces, todos estos son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Por lo tanto, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Bueno, ¿y ahora cómo sigo? Bueno, ahora sigo usando lo que sabemos de la probabilidad condicional, lo que dimos recién. ¿Sí? Teníamos que A intersección B, esto lo podía escribir como la probabilidad, ¿sí? De total la condicional que yo necesite, así que lo puedo hacer así, ¿sí? Cualquiera. Si uso esta condicional, ¿qué probabilidad va a ir acá? Miren, si yo use esta condicional, tengo la probabilidad de la intersección. Si yo uso esta condicional, lo voy a multiplicar por la probabilidad de ¿quién? Recuerden que viene de la definición de la probabilidad condicional. De B, profe. Ahí está. ¿Alguien no entendió por qué es probabilidad de B ahí? Bien, lo preguntan. Si no, ustedes saben que no me molestan las preguntas. Bueno, entonces ahora, a cada una de estas, como es una intersección, le vamos a aplicar esto. ¿Sí? Esta definición. Entonces acá tengo esta intersección. Entonces esto lo puedo escribir como la probabilidad de A sabiendo que ocurrió A sub 1 por la probabilidad de A sub 1. Más, y ahora hago lo mismo que este. La probabilidad que ocurrió que ocurra A sabiendo que ocurrió A sub 2 por la probabilidad de A sub 2 y así sigo. Más la probabilidad de que ocurra sabiendo que ocurrió A sub n por la probabilidad
de que ocurra A sub n. ¿Sí? Y bueno, acá nada más que están conmutados. ¿Sí? Es lo mismo. Profe, ¿y no podría Sí. ser al revés y sacar factor común con probabilidad de A? O sea, hacer al revés las probabilidades y que la probabilidad de, por ejemplo, A1 sobre A por probabilidad de A, No, después te lo porque, sacás. claro, no, pero yo quiero calcular la probabilidad de A. Ah, claro, Por eso se llama probabilidad total. claro, entonces no lo Se puedes. llama, claro, se llama probabilidad total porque yo tengo el conjunto, tengo un suceso A, y yo sé que A está formado todo por A sub 1, A sub 2, es como una partición, se dice. ¿Sí? Se dice partición. A sub 3 y así, ¿no? Qué sé yo, así. Está formado por conjuntito, A sub n. ¿Se entiende? Estamos todos acá, están todos los pedacitos. Todos son mutuamente excluyentes, o sea, tiene intersección no vacía, perdón, intersección vacía, y la unión de todo me da el A. Bien. Entonces ahora quiero calcular la probabilidad de todo A, de que suceda A. Por eso se llama probabilidad total. Y por eso escribo así, la intersección la escribo de esta forma, porque si yo escribo esto al revés, y yo hago acá, ¿no? La probabilidad condicional al revés, no me sirve porque me termina quedando acá la probabilidad de A, y la probabilidad, en cada uno me va a quedar la probabilidad de A, y la de probabilidad de A no la sé. No Claro, me esa es la sirve. incógnita. Claro, esa es la incógnita, por eso no la escribo así. ¿Sí? Bueno. Claro. Este teorema se usa muchísimo cuando yo tengo de dato todas las probabilidades de estos subconjuntitos. Tengo todas las probabilidades de estos subconjuntitos, pero no tengo la probabilidad total. Entonces, para calcular esa probabilidad total. ¿Sí? Bueno, lo vamos a usar un montón para los problemas. Así que eso, y el de Valle, lo vamos a usar un montón. Ahora es aprenderlo y ver que realmente la demostración, a mí me gusta darla esta demostración, porque si no parece que, si uno no la da, parece que es chino. Decís, ay, ¿dónde sale? Parece magia. Y no es tanta magia, sino que es usar, fíjense que nosotros partimos de 3 axiomas nada más. Y con esos 3 axiomas de la probabilidad de la probabilidad axiomática, con esos 3 axiomas nos construimos todo. Y después, bueno, obviamente que dimos la definición de la probabilidad condicional, le fuimos dando alguna definición, pero todo sale de ahí. ¿Mm? Bien, entonces, bueno, acá lo único que, bueno, nada, para llegar a la misma fórmula habría que conmutar cada uno. Entonces, la probabilidad de A sub 1 por la probabilidad condicional. Bueno, la verdad que uno puede usarlo. No sé si hace falta. Me parece que está más fácil leerlo así, como está acá. Si lo damos vuelta, va a ser más difícil recordarlo. ¿Sí? Esperen que borro acá. ¿Se dan cuenta? Miren, la probabilidad entonces de A va a ser igual a la probabilidad de A, sabiendo que ocurrió A sub 1 por la probabilidad de A sub 1. Más la probabilidad de A, sabiendo que ocurrió A sub 2 por la probabilidad de A sub 2. Más, y así con cada uno hasta llegar al último conjunto. ¿Sí? Vieron que así es fácil recordar la fórmula. Bueno, el teorema de Bayes es el último teorema, ¿sí? Y acá sí, claro, acá me parece que acá me olvidé de arreglarlo. Estaba arreglando cosas y después me olvidé de arreglarlo y me aparece al revés. Bueno. ¿Qué dice el teorema de Bayes? ¿Vieron que recién miremos acá, perdón, acá. Teníamos que la probabilidad de A, ¿no? Teníamos acá y teníamos A sabiendo que ocurrió A sub 1 por la probabilidad de A sub 1. O acá lo llamé A. Me parece que en el otro, acá lo llamé B. Bueno, no importa. En vez de llamar, esto porque lo saqué de otro lado, les pido disculpas, por eso, entonces no lo terminé, porque lo iba a escribir yo y al final no lo escribí. Bueno, acá en este teorema es lo mismo, ¿sí?
es como que el B sub, todos los B, ¿sí? Son los que forman el A. Es lo mismo, ¿sí? Ah, son los subconjuntos. Claro, son los subconjuntos. Exactamente. Sí, en vez de llamarlo acá A sub J, A sub I, digo todo, acá lo llamé B sub. Lo saqué de un libro en la realidad, lo llaman así. Pero son todos los subconjuntos. Entonces, en realidad, lo que me aparece acá, ¿sí? Es la probabilidad total. La sumatoria, claro. ¿Ok? Que es una sumatoria, es la probabilidad total. Fíjense que es la probabilidad de A sabiendo que ocurrió B sub I por la probabilidad de B sub I. Eso, ¿sí? Es la probabilidad de A, todo esto. ¿Sí? En realidad. Entonces el teorema de Valle dice, bueno, si yo conozco, miren acá, si yo conozco las probabilidades de que ocurra A sabiendo que ocurrió cada uno de estos conjuntitos, estos son datos, y yo conozco esas probabilidades, la probabilidad de que ocurra sabiendo que ocurrió los B sub J, y conozco las probabilidades de todos los B sub J. Estos son los datos. Por eso dice acá, ¿sí? Conozco todas las causas. Conozco todos estos datos. Pero yo ahora quiero al revés. Necesito conocer la probabilidad de que ocurra algún B sub J sabiendo que ocurrió A. Necesito la probabilidad al revés. ¿Vieron? Al revés que está acá. Yo tengo esta y necesito calcular al revés. Necesito calcular las de los B sub J conociendo A. Alguno de estas, no sé, alguna de estas. Conozco alguna, necesito alguna de esas. ¿Cómo calculo una de estas? Bueno, en la realidad, si uno se plantea, uno debería ir a la definición. La probabilidad de B sub J, ¿sí? De un B sub J, sabiendo que pasó A, esto por definición, es la probabilidad de B sub J intersección A sobre la probabilidad de A. ¿Está bien eso? ¿Sí? Esa es la definición de probabilidad condicional. O sea, esta es la que yo quiero calcular. Yo quiero calcular esta. Bueno, esta por definición es esto. Bien, pero nosotros vimos recién que la probabilidad de la intersección la puedo escribir como una probabilidad condicional. Bueno, la voy a escribir usando los datos. ¿Qué dato tengo? Y tengo de dato la condicional de que ocurra sabiendo que ocurrió en los B sub J. O sea, voy a usar esa. ¿Sí? A esta intersección la escribo usando esa condicional. Entonces yo, como voy a usar esta condicional, acá la tengo que multiplicar por la probabilidad de los B sub J. ¿Sí? O sea, la intersección esta la escribo así, como vinimos hasta recién. Bien. Y la de abajo la calculo con el teorema que vimos recién. Teorema 2, lo llamé. ¿Sí? El teorema de la probabilidad total. Por eso es esta suma grande. Porque acá vemos que la probabilidad de A no la tenemos. Pero si yo tengo todas estas probabilidades, tengo todas estas, para todos los J, conociendo esta, la probabilidad total la podemos calcular como por el teorema anterior. Y listo. Y ahí está la demostración del teorema de Bayes, que es uno de los teoremas más fundamentales de la probabilidad, más fundamentales, el más usados para control de calidad. Por ejemplo, uno de los usos grandes que tiene, ¿sí? Es este teorema, ¿no? Pero en la realidad se basa en el teorema de la probabilidad total. ¿Sí? Bueno, a mí me gusta explicárselo porque cuando uno se lo estudia en memoria, después uno tiende a equivocarse acá y poner
cualquier cosa, ¿sí? Mezclo conjunto con conjunto. En cambio, si uno piensa de dónde viene la demostración, es mucho más fácil después acordarse la fórmula, ¿no? O sea, llegar a la fórmula es más fácil. Recuerden que es la probabilidad total, ¿eh? O sea, por eso es todo esto. ¿Estamos? Bueno, esto dice, sirve para calcular la probabilidad condicional a posteriori. ¿Sí? Dice, sirve para determinar la probabilidad de una de las causas. Por eso digo el control de calidad. Porque uno hace el control de calidad y después ve de dónde pudo haber fallado, por qué pudo haber pasado eso. Vamos a hacer un montón de problemas de uso del teorema de Bayes y de la probabilidad total. No hoy, por supuesto, el lunes, pero vamos a hacer un montón de problemas. Es muy aplicado. Bueno, vimos los B sub I, sí, o los B sub J, son todos mutuamente excluyentes. ¿Sí? Y otra de las cosas, dice, la suma de las probabilidades asociadas a las causas tiene que ser 1, porque lo que yo le había dicho que la unión de todos los B sub I me tiene que dar todo mi espacio muestral, que en este caso creo que lo llamé A, ¿sí? Me tiene que dar todo el espacio muestral. Bueno, acá hay uno, por ejemplo. Ventas de autos. ¿Sí? Ya se nos termina el tiempo, pero bueno, vamos a ver rápido. Está en porcentaje, porque muchas veces uno escribe en porcentaje, pero después resulta que para usar probabilidad tenemos que pasarlo, ¿sí? Los porcentajes a un número que sea menor que 1. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, dice 20% son Nissan. ¿Cómo, por ejemplo, podemos pasar eso? ¿Cómo lo escribimos eso en probabilidad? 0.2. Exactamente, dividimos por 100, ¿no es cierto? El tanto por 1. Bien, bueno, eso es lo que uno hace con cada uno. Entonces acá dice, ventas de automóviles se distribuyen de esta forma, 20 esta marca, 14 esta marca y el resto de otras marcas. ¿Sí? 20, 14, el resto de otra marca, ¿cuánto sería el resto? $0.66. Bien, o sea, 66% si hablamos en porcentaje, después uno puede calcular cada uno. Entonces acá dice, cuando el auto Nissan tiene, además, cuando el auto de Nissan, tiene una probabilidad de 73% de ser robado. Si tiene una probabilidad del 9% de ser robado y 18% si es de otra marca. Bueno, entonces, fíjense que acá podemos construir alguna tablita, algo, para escribir eso. Y entonces ahora sí podemos calcular la probabilidad que roben un auto, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a llamar de alguna forma a cada uno. N, a ver si lo hice. Ah, sí. Ahí está. Bien. Entonces, perdón, yo quiero saber si lo hice porque así ganamos tiempo. Y llamo primero no nos tenemos que olvidar de describir los sucesos que tenemos. Recuerden que sucesos o eventos es lo mismo. Describimos, por ejemplo, N, vamos a llamar N, ¿sí? Auto de marca Nissan, B, O de otra marca, ¿sí? Y R, vamos a llamar, ¿sí? De robo, ¿sí? Bueno, y entonces ahora sí vamos a ver las probabilidades que me dan. Si acá me dicen que es el 20%, entonces la probabilidad de N es 0,20, como me dijeron. Acá este 14 sería 0,14. De otra marca, o sea, la probabilidad de O es 0,66. ¿Hasta acá ahora vamos bien? ¿Hasta acá? Sí. Bien. Y ahora entonces de ser robado. Bueno, si uno se construye un árbol, ¿sí? En la realidad tenemos autos y uno debería hacer 1, 2, 3, porque tenemos 3 marcas, ¿no? Tenemos N, B y O, y ahora acá
que sería robado, no robado, ¿sí? Robado, no robado, robado, no robado. ¿Sí? Bueno, entonces ahora, ¿qué dice? La probabilidad, miren esto, por ejemplo, cuando el auto es Nissan, tiene una probabilidad de 70% de ser robado. ¿Qué sé de antemano? Sé la marca del auto. ¿Sí? Además sé que cuando el auto es Nissan tiene el 73% de ser robado. O sea que la probabilidad de R, sabiendo que pasó N, es esa. Bueno, así con cada uno. La probabilidad de R, o sea, de ser robado, sabiendo que pasó B, es esta. ¿Sí? Que me da acá. Y Bien. el 18, ¿sí? Acá sería el 0.18. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Ahora a mí me preguntan, la primera dice, ¿cuál es la probabilidad de que roben un auto? O sea, me están preguntando la probabilidad de R. Bueno, para esto vemos los datos, ¿sí? Que tenemos. Y tenemos todas las condicional de cada una de las marcas. ¿Sí? Pero bueno, pero resulta que nosotros, ¿sí? Cuando miramos el arbolito acá van a ir las intersecciones, ¿no? O sea, tenemos N intersección R, B intersección R, O intersección R. Bueno, todos esos conjuntos son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Y la unión de todo me da R. ¿Está bien? A R lo Bien. puedo escribir como ¿qué? Como N intersección R, unión B intersección R, unión O intersección R. ¿Está bien esto? Sí, lo veo bien. Y son excluyentes, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí, ¿cómo Profe, hacemos? ahí no me quedó claro por qué es excluyente. O sea, si roban, por ejemplo, el auto de Nissan, no puede ser no robado, digamos. Ahí no comprendo. O sea, la intersección es excluyente. La intersección es claro, porque acá estamos con los que son Nissan. Un auto no puede tener dos marcas, Ujú. de ahí viene. Fíjate que Ok. acá N es cuando el auto es Nissan. B, cuando el auto, acá, ¿no? Sí. Son las marcas de los autos. Entonces, cada uno de estos son mutuamente excluyentes. El auto es una marca, la otra marca o la otra marca. Son mutuamente Bien. excluyentes. Cuando hago la intersección también son mutuamente excluyentes. De ahí viene. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí, lo que hacemos es usar el teorema de la probabilidad total. ¿Sí? Entonces vamos con, ¿cómo hago esto? Bueno, con la probabilidad condicional que tenemos. Va a ser la probabilidad de R, sabiendo que pasó N, por la probabilidad de N, más la probabilidad de R, sabiendo que pasó N por, perdón, acá N no, que vino B. ¿Sí? Estamos, es como que cada uno de estas la escribimos como la suma. O sea, pueden usar la probabilidad total o de acá pueden llegar a deducir el teorema de la probabilidad total. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Más, y ahora falta la otra. Acá sería robado, ¿sí? Sabiendo que es de otra marca, por la probabilidad de que sea de otra marca. Ahí está. Y listo. Entonces ahora sí, ¿qué pasó? Ahora ya tengo todo para calcular la probabilidad de que roben un auto de cualquier marca, lo puedo hacer con esto. Entonces fíjense que estadísticamente
Por eso es que esta está bueno, porque estos datos los saco estadísticamente. ¿Sí? Veo cuántos robaron de cada marca y ahí saco una probabilidad. ¿Sí? Veo qué porcentaje de cada marca de autos hay, entonces, bueno, de ahí saco también estas probabilidades. Son todas probabilidades que yo la puedo sacar estadísticamente. Y con esa puedo calcular entonces la probabilidad de que roben un auto. Está bueno, o sea, las cosas que uno puede calcular a través de este teorema. Y ahora, ¿qué me piden en la B? Dice, si se ha robado un auto, ¿cuál es la probabilidad de que sea B, diríamos? ¿Qué probabilidad me está pidiendo acá? Que calcule. ¿Qué iría después de la barra? Así es más fácil. R, ¿no? Ahí está, claro, porque dice, si se han robado un auto, yo ya sé que se han robado un auto. ¿Sí? Uy, perdón. Ya sé que se robaron un auto. Claro. Ahora dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea B? Ahí está, de que sea B sabiendo que se robaron un auto. Fíjense que esta no la tengo. Si se ha robado un auto, ¿cuál es la probabilidad de que sea B? Esta es la que me están pidiendo. Yo sé que se robaron un auto. Bueno, entonces esta acá se usa el teorema de Bayes. Ok. Bueno, ¿qué voy a hacer? La probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de R. ¿Sí? La probabilidad de la intersección, recuerden que la de B con R es esta, ¿no? Esta es la probabilidad de la intersección. ¿Está bien eso? ¿Se dan cuenta? Cuando yo hago una condicional, eso para acordarme cómo el teorema de Bayes. Hay algunos que se lo estudian el teorema de Bayes. A mí me gusta deducirlo, ¿no? La probabilidad de esta condicional va a ser la probabilidad de la intersección de estos dos por la probabilidad de R. Bueno, la probabilidad de la intersección la puedo escribir de esta forma. Sobre la probabilidad de R, que la tengo acá escrita. Entonces esto lo hago con la probabilidad de R, sabiendo que pasó B, por la probabilidad de B. Son todos datos que tengo. Sobre la probabilidad de R, que la saco desde el ítem A. Siempre el teorema de Bayes, lo que tengo acá en el denominador, sale de probabilidad total. Bueno, hay que hacer cuenta, diríamos, pero es eso. ¿Sí? Bueno, acá seguro que está. Bueno, acá está sacado de las intersecciones, como yo le fui diciendo recién, cada intersección. Uno puede construirse también un árbol, sacando cada una de estas intersecciones. Se lo dejo acá. Uno podría hacer esto. Y si no, directamente pensar qué es lo que uno estamos haciendo y listo. Lo importante acá es no hacerlo de memoria. Bueno, esto es lo que yo le puse recién. Acá ya tengo la probabilidad de que roben un auto, ¿sí? Y esto es lo que tendríamos que calcular, que también se lo puse en otra. ¿Estamos? Sí, yo tengo una pregunta, Sí. más que nada como repaso, ¿cómo obtener el valor de la probabilidad condicional que ya está dada, digamos, como planteo? Acá. Si uno más, ahí. Por ejemplo, no sé, la de 0,73, la probabilidad de que roben un auto y que sea Ese es Nissan. un dato. Eso es un dato. Fíjate que es un dato que Claro. está sacado estadísticamente. El porcentaje total, ok. Claro, fíjate que dice, además, cuando el auto es Nissan, tiene una probabilidad del 73% de ser robado. Bueno, estos son datos estadísticos. Ok. ¿Sí? Por eso es que uno tiene datos que sacan estadísticamente, ¿sí? ¿Cómo estadísticamente? Y bueno, cuentan los autos que se robaron y se fijan cuántos fueron de esa marca. Y se sacan la cantidad favorable sobre la cantidad totales, ¿no? ¿Sí? Claro. Lo sacan directamente así, con una estadística de robos. ¿Sí? Bien, listo. ¿Estamos? Estamos. Perfecto. Bien. Bueno. Listo. Y eso entonces, ese problema. Y se terminó, miren. Y son -10.
Bien. Bueno, con esto se cierran los temas del segundo parcial. ¿Sí? Bueno, ahora hay que hacer práctica, ¿no? Práctica. Bien. ¿Se acuerdan que yo las había dejado esas que las hice con la aplicación? Así que pueden arrancar haciendo como para que el lunes ya tengan algunas cosas frescas sin aplicar este teorema. Después para el lunes ya vamos a llevar todo mezclado, diríamos. Por eso estaría bueno que ustedes intenten hacer alguno, ¿sí? De lo que dimos, que todo probabilidad conjunta y condicional, sin este teorema, así el lunes ya englobamos todo. ¿Les parece? Y ya estamos. Habíamos puesto fecha del segundo parcial, ¿no? 2 de junio me parece, profe. Mantener, esto después ahora me voy a fijar. Ya me fijo así. A ver dónde me fijo. Cuando uno tiene 200 cosas abiertas, por eso mi computadora está lenta ahora. Estuve haciendo estaba reunida por una investigación, entonces no llegué a cerrar las cosas y me quedaron 200.000 ventanitas abiertas. Bueno, esperen que me voy a fijar, así ya quedamos, ¿sí? Porque lo de teoría está, pero falta la práctica, ¿no? Bueno, lo bueno acá que nos tiene que quedar tiempo para el recuperatorio. Por eso que no nos quede tanto. Fecha aproximada 2 de junio. Bueno, sí, pues podemos dejar ahí. A ver. ¿Cuándo termina el cuatrimestre? ¿Se acuerdan? Me parece que el viernes 28 de junio. Bien. Acá. Bien, vamos a fijarnos. Acá. 7. ¿Y perdemos? ¿Qué perdemos el lunes? No se pierde ninguna hora. Después empezamos a perder lunes. Hay una semana que no... Claro, hay una semana de junio que casi no hay... Queda cortita, ¿no? Ahí hay un lunes feriado también. Así que ahora tenemos el 12, el 19, 12, 19 y 12, 19, 26. ¿Les parece tomar el 26 de mayo? ¿26 de mayo? Porque nos quedaría ahí 2 días de práctica, el 12 y el 19, y el 26 lo tomamos. Profe, yo por mi parte prefería que lo tomemos el 2. Porque la semana esa, el 21, tenemos un parcial, probablemente el 23 otro. Y Sí, llegaríamos medio justos. Bien. No sé qué posibilidad hay de que sea el 2. No hay ningún problema. ¿Los otros están todos bien? ¿Les parece el 2? Sí. Bueno. Para mí también mejor. Perfecto. Entonces lo dejamos así como está. ¿Sí? Lo dejamos el 2. Acá ya... Y si no lo quiere tomar, también está bien. Claro, sí. Aprueba todo, ¿no? Ya está. Claro, ya está, es más fácil. Y encima acá entré, no puse edición, no, porque claro, usted no me venga ahí lo que yo estoy haciendo. Claro, es cierto que no estoy compartiendo todo. Me abrí el campo para comunidades, así ya dejo, porque me gusta con tiempo, ya acá puse fecha aproximada, ¿sí? Entonces ahora ya acá, cambio acá, corto, pego, y ya recuerden que quedó el 2 de junio, y avisen a sus compañeros. Ya está. Ya ahora lo estoy modificando. No quiero que haya... ¿Sí? Porque después si hay... hago otro parcial o algo. Ya primer parcial, segundo parcial, ya quedan fijo ahí. Y va a entrar hasta los temas de práctica que dimos hoy. Ya está, todo. ¿Sí? Bueno, si nos sobra una clase, nosotros ya arrancamos con el trabajo práctico, ¿sí? Vamos a hacer práctica y después yo ya voy arrancando con lo del trabajo práctico, porque si no después no está bueno que
fluya, que fluya la materia. Y además después se viene el recuperatorio, así que bueno, que fluya. Así que bueno. Listo, chicos. Gracias, profe. Ahí está. Gracias. De Hasta nada. luego. De las notas de los parciales, por favor. Ajá. Ya me estaba olvidando. Bueno, Ahora, el que quiere se queda un ratito, el que quiere las notas, yo las leo de acá. ¿Sí? Que la tengo también en el celular que yo había puesto. ¿Quién era? Apellido.